Introducción al caso Luz Raquel Padilla. Imagínate que estás viviendo en un lugar donde las personas que viven cerca de ti empiezan a amenazarte y hacerte daño, sin ningún motivo. Esto le sucedió a Luz Raquel Padilla, una mujer de México que además de ser madre soltera, tuvo que cuidar sola de su hijo que tiene autismo. Esto ya no es fácil, ¿verdad? Estaba pasando por dificultades. Tenía que cuidar a su hijo con mucho amor y dedicación, pero aún enfrentaba muchos problemas con las personas que la rodeaban, quienes no dejaban de amenazarla. Luz ya estaba cansada, pedía ayuda a las autoridades, intentaba buscar protección, pero aún así, las amenazas no cesaban. Necesitaba seguridad, necesitaba que alguien escuchara lo que estaba pasando, pero el gobierno y las autoridades no parecían escuchar. Luego, el 16 de julio de 2022, un día que nadie olvidará, Luz fue encontrada en un parque, y el más aterrador de todos, fue quemada, como si la hubieran arrojado al fuego. Pero lo peor es que, al principio, la policía dijo que ella se había suicidado. Sí, la versión oficial fue que se suicidó. Así es, incluso con las amenazas que sufrió, y las marcas en su cuerpo que parecían no tener nada que ver con el suicidio. Esto hizo que mucha gente sospechara porque algo no encajaba allí. ¿Qué quieres decir con que una madre que estaba tratando de luchar por su vida y la vida de su hijo simplemente haría eso? No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización. Cuando nos enteramos de este caso, mucha gente tuvo muchas preguntas. La versión del suicidio parecía carecer de sentido. ¿Cómo llegó la policía a esta conclusión sin mirar de cerca los detalles, como las amenazas que había recibido Luz y las marcas en su cuerpo? Después de todo, ¿qué pasó realmente con Luz Raquel Padilla? ¿Fue un suicidio, como decían, o sucedió algo mucho peor, como un crimen oculto? Lo que sí sabemos es que esta tragedia ha planteado muchas preguntas sobre la forma en que las autoridades tratan los casos de mujeres en riesgo, y lo más importante, ¿qué sucede cuando nadie escucha a quienes realmente necesitan ayuda? Echemos un vistazo más de cerca a lo que le pasó a Luz Raquel y tratemos de entender por qué la versión oficial no parecía tan convincente. ¿Quién la estaba protegiendo realmente? ¿Y cómo es que el sistema no logró brindarle la seguridad que ella buscaba? La historia de Luz no se trata solo de una mujer. Se trata de todas las personas que, como ella, se sienten solas y desprotegidas. Y eso es solo la punta del iceberg del misterio que estamos a punto de desentrañar. Sigamos. La vida de Luz Raquel Padilla y los desafíos diarios. Luz Raquel Padilla no fue solo una mujer que enfrentó los desafíos de ser madre soltera. Ella era una guerrera, alguien que se levantaba cada día con la misión de cuidar a su hijo autista, un trabajo que demandaba paciencia, amor y mucho esfuerzo. Imagínese lo difícil que debe ser madre y al mismo tiempo tener que lidiar con una sociedad que no siempre comprende ni ayuda a las personas con necesidades especiales. Para Luz, esta lucha diaria no era solo contra las dificultades que enfrentaba su hijo, sino también contra el entorno en el que vivía. Vivía en una zona donde los vecinos no la trataban con respeto, y esto no fue solo una pequeña incomodidad, fueron constantes amenazas que recibió. Luz, como cualquiera, quería vivir en paz, pero en cambio, se encontró acorralada. La gente que la rodeaba empezó a enfadarse con ella de muchas maneras. Esto no solo fue difícil para ella, sino también para su hijo, que dependía de ella más que nunca. Las amenazas se intensificaron y en ocasiones, incluso pidió ayuda a las autoridades, buscando protección para ella y su hijo. Sabía que estaba en peligro, pero ¿qué obtuvo a cambio? Ignorancia y negligencia. A pesar de todo lo que estaba enfrentando, Luz no se rindió. Continuó intentando hacer lo mejor para su hijo y pidió ayuda en todo lo que pudo. Pero la situación no hizo más que empeorar. Las amenazas no cesaron y Luz supo que necesitaba más que palabras de consuelo. Necesitaba acción. Sin embargo, como tantas otras mujeres en situaciones similares, no fue escuchada y la protección que tanto necesitaba nunca llegó. Esto es un reflejo de la realidad de muchas mujeres en todo el mundo, no solo en México, que enfrentan violencia, amenazas e incluso el abandono del propio sistema de justicia. Cuando el gobierno no ofrece apoyo, cuando los vecinos
hacen la vista gorda ante los abusos que los rodean, la situación solo se vuelve más desesperada. Luz, en muchos momentos, pudo haberse sentido completamente sola, luchando no solo por la vida de su hijo, sino por su propia supervivencia. Y finalmente, cuando ya no tuvo fuerzas, lo que se suponía que era un entorno seguro y acogedor, se convirtió en el lugar que la traicionó. Cuando alguien está viviendo una situación tan difícil como la de Luz, es como si el mundo se volviera en su contra. Imagínese en su lugar, con un niño que necesita cuidados especiales, amenazado por las personas que lo rodean y aún tratando de encontrar un poco de apoyo, de esperanza. ¿Qué tan agotador puede ser esto? Luz estaba, de hecho, en una lucha diaria contra un sistema y una sociedad que, en lugar de ayudar, solo lo hacía todo aún más difícil. Esta es la base de toda la tragedia que eventualmente se desarrollaría. Pero la historia de Luz no trata solo de dolor y sufrimiento, se trata también de la lucha, del grito de alguien que intentó, de todas las formas posibles, cambiar su realidad. Y la pregunta que queda es, ¿recibió la ayuda que tanto necesitaba? ¿Realmente la sociedad hizo todo lo posible para protegerla? Desafortunadamente, sabemos la respuesta, y ese es solo el comienzo de la historia. Pero el misterio aún no ha terminado. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte detalles que podrían cambiar todo lo que piensas sobre este caso, o incluso hacerte recordar algo importante que pasó desapercibido. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización. Continuemos. La muerte de Luz Raquel y la implicación de la policía. El 16 de julio de 2022, lo que ya parecía una realidad difícil para Luz Raquel, Padilla terminó convirtiéndose en una pesadilla aún más profunda. La encontraron en un parque de la ciudad, y lo que le pasó fue simplemente aterrador. Su cuerpo estaba completamente quemado. No se podía ignorar la conmoción y el dolor de esta imagen, pero lo más complicado de todo fue lo que la policía empezó a decir sobre lo sucedido. La versión oficial, que inicialmente dieron las autoridades, fue que Luz se había suicidado. Así es, la policía sugirió que se había suicidado. Para quienes conocían a Luz, esta explicación parecía completamente carente de sentido. ¿Cómo pudo una mujer que estaba luchando con todas sus fuerzas por su vida y la vida de su hijo autista decidir de repente acabar con todo? Además, lo que la policía no consideró correctamente fue la evidencia que no coincidía con esta versión. Luz había recibido amenazas de sus vecinos, y esa ya era una información de peso que debería haber sido analizada con mucho más cuidado. Las marcas encontradas en su cuerpo también eran inusuales para un suicidio, y los rastros de violencia indicaban algo mucho más oscuro. Cuando alguien se encuentra en tal estado, uno no puede simplemente darse la vuelta y aceptar la primera explicación dada, especialmente cuando hay tantas preguntas sin respuesta. Las investigaciones comenzaron superficialmente, sin profundizar en los detalles cruciales que estaban allí, esperando ser descubiertos. Hubo una serie de señales, pequeñas pistas, que parecían indicar que Luz podría haber sido víctima de algo mucho más grave, tal vez incluso un feminicidio, pero las autoridades optaron por hacer la vista gorda ante estas señales. El fuego, que es un método brutal de violencia, no concordaba con la idea de un simple suicidio, según dijeron. Nada en el escenario parecía indicar que ella se había hecho esto a sí misma. La policía no parecía dispuesta a investigar más a fondo, o tal vez intentaban cerrar el caso rápidamente. Para la sociedad, y especialmente para quienes siguieron la historia de Luz, esta primera versión pareció ser un intento de dar una explicación rápida y sencilla a algo que requería más tiempo y esfuerzo para entenderse. Como el caso no fue manejado con la debida diligencia desde el principio, la gente empezó a cuestionar la forma en que la policía lo estaba manejando. Lo que parecía un intento de terminar la historia, rápidamente dejó muchas dudas en el aire. ¿Cómo pudo una madre que estaba tratando de conseguir ayuda, que había sido amenazada, suicidarse de repente de una manera tan brutal? Lo cierto es que, con cada nueva evidencia que surgía, los interrogantes no hacían más que aumentar, y la historia de Luz parecía mucho más compleja de lo que la versión oficial quería mostrar. La muerte de Luz Raquel no fue un simple caso aislado. Ella es la tragedia de una mujer que buscaba protección, pero fue desatendida. La policía,
Al seguir el razonamiento suicida, no estaba considerando el verdadero contexto de vida de Luz, ni los signos claros de que estaba siendo perseguida. Esta falta de atención a los detalles hizo que muchos comenzaran a creer que el caso estaba siendo tratado con mucha menos seriedad de lo que debería haber sido. Y lo más triste es que Luz, que ya estaba enfrentando tantos desafíos, se vio ignorada incluso en su muerte. Para muchas personas, la versión oficial fue solo un intento de tapar una realidad mucho más dolorosa y difícil de afrontar. Sigamos adelante y tratemos de entender con más profundidad lo que realmente le pasó a Luz, la versión oficial y las controversias. Luego de la versión oficial policial, que afirmaba que Luz Raquel Padilla se había suicidado, muchos quedaron confundidos y comenzaron a cuestionar esta explicación. ¿Cómo pudo una mujer, que estaba constantemente amenazada, que había pedido ayuda a las autoridades y que luchaba cada día por la vida de su hijo, haber decidido acabar con todo de una manera tan brutal? Esto no tenía sentido para las personas que seguían el caso de cerca. Además, la evidencia dejada en el cuerpo de Luz parecía sugerir algo muy diferente de lo que la policía intentaba vender como verdad. Primero, las marcas en el cuerpo de Luz no eran características de un suicidio, parecían más bien signos de violencia, como si alguien hubiera intentado hacerle daño antes del incendio. El fuego, que es un método extremadamente agresivo y doloroso para causar daño, no encajaba con la idea que ella se había puesto en esta situación. Además, el hecho de que Luz estuviera tan amenazada, especialmente por sus vecinos, hacía aún más difícil creer que hubiera decidido suicidarse. Si ya has recibido amenazas de personas que te rodean y sabes que tu vida está en peligro, ¿sería ese un motivo para renunciar a todo? Las posibilidades de que se tratara de una tragedia causada por otra persona parecían mucho mayores que las de un suicidio doloroso y solitario. El caso pronto se convirtió en una gran controversia, no solo por las dudas sobre lo que realmente sucedió, sino también por la forma en que las autoridades lo manejaron. Cuando a una mujer la amenazan de muerte, cuando ya ha buscado ayuda, y las autoridades no hacen nada, ¿qué pasa? El sistema de seguridad pública falla y las víctimas acaban quedando aún más expuestas al peligro. Lo que le pasó a Luz fue reflejo de una falla sistémica. En lugar de escuchar sus quejas y proteger a esta mujer vulnerable, las autoridades simplemente la dejaron a merced de la violencia, y la explicación ofrecida, un suicidio, parecía ser una forma de poner fin a un caso que debería haber sido investigado a fondo. Lo que estaba sucediendo detrás de todo esto era una realidad difícil de afrontar. México, como muchos otros países, enfrenta un grave problema de violencia contra las mujeres. Y el caso de Luz no fue un caso aislado. Las mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables a menudo son ignoradas, y muchas veces sus solicitudes de ayuda no reciben una respuesta efectiva. Cuando la policía trató la muerte de Luz como un suicidio sin buscar signos claros de agresión y amenaza, se convirtió en un reflejo de cómo las víctimas de violencia doméstica, feminicidios y otros delitos similares terminan siendo desatendidas. Ya no había dudas para quienes observaban desde fuera. La versión suicida parecía ser una forma de encubrir la historia real, una historia de negligencia estatal, violencia de género y una mujer que no recibió la debida protección. ¿Qué se escondía detrás de esta versión oficial? ¿Qué otros detalles se omitieron para evitar una mirada más crítica a las fallas del sistema? Aún quedaban muchas preguntas por responder, pero una cosa estaba clara: la versión oficial parecía mucho más conveniente que justa. Y, con eso, la historia de Luz Raquel Padilla se convirtió en un símbolo de cómo las víctimas de la violencia, muchas veces, no logran obtener la justicia que merecen. Conclusión y reflexión final. Un grito que no fue escuchado. El caso de Luz Raquel Padilla nos deja una sensación difícil de explicar. No estamos hablando solo de una mujer que perdió la vida brutalmente. Estamos hablando de todo un sistema que le falló, de una sociedad que prefirió guardar silencio ante amenazas reales, de autoridades que, a pesar de haber sido advertidas, se cruzaron de brazos. Gritó Luz, pidió ayuda, buscó protección, y sin embargo, acabó silenciada por las llamas de una tragedia que nunca debería haber ocurrido. Lo que quedó fue dolor, rabia y un mar de preguntas sin respuesta. Luz no fue solo víctima de un posible ataque,
Fue víctima de un ciclo de omisión, violencia y un sistema que aún no sabe cómo proteger a quienes más lo necesitan. Y ahí es donde el misterio adquiere una capa aún más profunda, porque no nos enfrentamos simplemente a un crimen mal explicado. Nos enfrentamos a una verdad que tal vez nunca se revele por completo. ¿Fue suicidio? ¿Fue feminicidio? ¿O fue la combinación de violencia y negligencia de un Estado que volvió su rostro hacia una madre desesperada? El caso Luz Raquel Padilla se convirtió en un símbolo, un hito de cómo violencia de género y omisión institucional van de la mano. Cómo una mujer puede desaparecer ante nuestros ojos, no en silencio, sino gritando, pidiendo ayuda, y aún así, no ser escuchada. En este canal no solo buscamos contar historias, buscamos comprender qué hay detrás de cada silencio, de cada fracaso, de cada enigma que queda sin respuesta. Luz Raquel no es solo una estadística, es un retrato de muchas otras mujeres que enfrentan amenazas todos los días y que a menudo son ignoradas hasta que es demasiado tarde. Y es por eso que necesitamos hablar de ello, porque cada vez que guardamos silencio ante un caso como este, alimentamos el mismo sistema que permitió que la quemaran viva en un parque. Mientras las autoridades mantienen versiones poco convincentes, mientras los testigos guardan silencio y mientras la justicia no llega, la pregunta permanece: ¿qué pasó realmente con Luz Raquel Padilla? ¿Quién fue el responsable de su muerte? Y lo más importante, ¿cuántas otras luces serán necesarias para gritar antes de que alguien finalmente escuche? Este fue otro, resolver el pecado del enigma, y tal vez, hasta que alguien tenga el coraje de romper el silencio, seguirá así, envuelto en humo, dolor y misterio. Nos vemos no próximo caso.